Bueno, vamos a presentarla a Cassandra Godoy Armando, es médica egresada de la UBA, muy orgullosa de ser de la UBA. Es especialista en cardiología y en medicina legal y también tiene un posgrado en psiconeuroendocrinología y es codirectora del Consejo de Aspectos Sociales de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Para mí es muy grato poder compartir estos espacios. Así que bueno, vamos a ir a la presentación. Yo les voy ahora a compartir mi pantalla. Denme un segundito. Sí. Ocultar los controles acá. ¿Se está viendo la presentación? Sí, Sí, sí. perfecto. Bien. Bueno, perfecto. Hoy entonces vamos a hablar de los factores de riesgo psicosocial, del estrés psicosocial como uno de estos factores y del impacto cardiovascular que esto genera. Ya me presentó Juancito. Y quiero comenzar diciéndoles o recordándoles que la enfermedad coronaria y la enfermedad cardiovascular en conjunto con el cáncer son las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. Este es un reporte del American Heart y nosotros en Argentina tenemos estadísticas muy similares. Esto es del año 2019, donde enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad tanto en varones como en mujeres. Y las sociedades de cardiología y las sociedades científicas en general han tratado de disminuir el impacto cardiovascular o de reducir el riesgo cardiovascular, y esto es lo que ha hecho que en los últimos años se miraran qué otros factores de riesgo pueden llegar a corregirse o qué estrategias podemos adoptar para mejorar y disminuir este impacto cardiovascular. Y es de alguna manera en este contexto en donde se le empezó a prestar más atención a los factores psicosociales o a los aspectos psicosociales. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de factores psicosociales? Miren, este año nosotros hace poco publicamos dentro de la Sociedad Argentina de Cardiología el primer consenso de aspectos psicosociales. En este consenso definimos a un factor psicosocial como una medida que relaciona fenómenos psicológicos con el entorno social del individuo y los cambios fisiopatológicos con el impacto cardiovascular que esto genera. Y vamos a trabajar a lo largo de la charla de hoy con esta premisa. La premisa de que los factores psicosociales se asocian a mayor riesgo cardiovascular. Voy a ir mostrándoles diferentes cuerpos de evidencia que nos van a permitir llegar a esta conclusión. Esto yo lo dejé acá porque me comentaron que había algunos médicos residentes, entonces algunos conceptos voy a volver a lo básico para que nos entendamos todos. Tenemos que pensar que el riesgo cardiovascular es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir un evento cardiovascular en un determinado tiempo. En general, los factores de riesgo, o mejor dicho, esta probabilidad se mide a 10 años. Si pensamos en factores psicosociales, vamos a hacer primero una definición de todos los factores de riesgo a nivel cardiovascular. Están los que llamamos convencionales, los que todos conocemos, hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, los factores de siempre. Están aquellos ligados a la biología, el sexo, la edad, la raza, factores genéticos. Y están aquellos que actualmente se llaman ligados al género o emergentes. Ahí encontramos la violencia de género, esto es un factor bastante importante para el género femenino, para las mujeres. Están los factores psicoemocionales, los factores socioeconómicos, el nivel de alfabetización, la educación es muy importante también, factores ambientales y trastornos del sueño. Cuando hablamos de los factores psicoemocionales en particular, vamos a definir algunos que por su peso y por la cantidad de evidencia que existe, son factores importantes o de gran peso para impacto cardiovascular. Estamos hablando de emociones negativas como estrés, angustia, ansiedad, depresión. Depresión es muy importante, factor de riesgo cardiovascular. Aislamiento y soledad, el complejo ira-hostilidad, agotamiento vital o falta de sentido de vida o de propósito. En factores de la personalidad hay dos factores, o dos tipos, mejor dicho, de personalidad muy clásicamente descriptos, la personalidad tipo A y tipo D, relacionadas con mayor impacto cardiovascular, y factores sociales. Dentro de los factores sociales, fíjense, este es un gráfico de la OPS de 2017, y se reconocen ciertos determinantes sociales de la salud. Estamos hablando de los modelos de producción de alimentos, de la educación, ¿sí? La alfabetización también, el ambiente laboral, las condiciones de vivienda, de trabajo, no tener trabajo, el desempleo,
el acceso a los servicios básicos, también muy importante, el acceso a los servicios de salud y las condiciones de vivienda. Todo esto son una serie de factores que hacen al entorno del individuo y que modulan en forma positiva o en forma negativa los factores de riesgo cardiovascular en particular. Y uno se preguntará, bueno, ¿y cómo es que todos estos factores terminan generando impacto cardiovascular? Pensemos lo siguiente, estos factores, cuando están en su término, llamémosle negativo, van a generar estrés crónico. Y el estrés crónico se ha relacionado a un aumento de la activación del sistema nervioso simpático, también un aumento del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Esto genera mayor liberación de citoquinas proinflamatorias y de las hormonas del estrés agudo y crónico. Estamos hablando de adrenalina, noradrenalina y cortisol. Todos estos factores, a su vez, y en relación con las conductas del individuo y con el estilo de vida del individuo, van a generar que sobre una base genética, sobre una base de predisposición genética, esos genes se expresen o no se expresen, ¿sí? Y esto es lo que llamamos modificación epigenética. Este concepto de la epigenética es un concepto del cual se viene hablando también en los últimos años, de que no basta solo con tener una predisposición, una carga genética para desarrollar enfermedad, sino que esa carga genética, eso que traemos, se modula positiva o negativamente en función de cómo influyamos en esos genes. Y esa influencia son las medidas del estilo de vida, ¿no? Los hábitos, las conductas que tenemos. Todo esto termina generando enfermedad cardiovascular cuando estamos en los términos negativos. Y fíjense, este es un estudio muy interesante que relacionaba la actividad amigdalina, la amígdala cerebral, es una estructura que se pone hipermetabólica en las condiciones de estrés crónico. Y este estudio relacionaba la hiperactividad amigdalina, entendamos esto como un sinónimo metabólico de estrés crónico, con actividad metabólica a nivel de la pared de los vasos, ¿sí? Inflamación vascular, con mayor actividad hematopoyética, con liberación de mediadores inflamatorios, células inflamatorias y mediadores inflamatorios en la sangre. Y estos pacientes fueron seguidos a lo largo del tiempo, y aquellos que tenían alta actividad amigdalina tenían menor sobrevida libre de eventos. Es decir, dicho de otra manera, mayor estrés, mayor actividad amigdalina, menor sobrevida en el tiempo. Este es un gráfico esquemático que dice lo mismo. Fíjense, arriba a la derecha vemos cómo el estrés termina generando esta hiperactividad o activación amigdalina en forma crónica. Esto termina generando mayor liberación de mediadores proinflamatorios con células inflamatorias en la sangre, y todo esto termina generando mayor inflamación en la pared vascular. Esta inflamación conduce en el tiempo a aterosclerosis, que es lo que va a conducir a eventos cardiovasculares. Y sobre factores de riesgo del término psicosocial, uno que ha sido agregado hace poco, es la calidad del sueño, porque el sueño de breve duración o el sueño fragmentado se ha relacionado a mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular. Fíjense que estos son los esenciales de la vida 8, esto se publicó este año en Circulation, y hasta este año la American Heart reconocía 7 factores que se relacionaban con la salud cardiovascular. Este año, y dado el peso de la evidencia, el sueño, o el sueño de calidad, se agregó como el factor número 8. ¿Y por qué el sueño es tan importante? Bueno, sabemos que los adultos duermen en promedio, deberían dormir, necesitan dormir entre 7 a 9 horas por noche. Y 1/3 de la población duerme menos de 6 horas. Y este sueño breve, llamémoslo breve cuando estamos en menos de 6 horas, se ha relacionado con un aumento de la morbimortalidad. Y esto fundamentalmente debido a enfermedad coronaria, arritmias e hipertensión. Y fíjense este estudio, un poco para abonar a esta teoría, fíjense cómo el sueño de menos de 6 horas, tanto en hombres como en mujeres, o el sueño fragmentado, se relacionó a un aumento del riesgo de aterosclerosis subclínica en múltiples territorios. Esto también se vio en forma interesante cuando, sobre todo en mujeres, cuando el sueño era mayor de 8 horas. Es decir, esto sugiere que hay un rango, un intervalo de sueño que sería el apropiado para los seres humanos. Y cuando ese intervalo se sobrepasa en menos o en más, hay mayor riesgo cardiovascular o por lo menos mayor carga aterosclerótica. Finalmente, otro estudio, un metaanálisis, ahí abajo tienen la referencia, donde hubo más de 5 millones de participantes, un sueño de corta duración se asoció a mayor riesgo de diabetes, de hipertensión, de obesidad, enfermedad coronaria, otras enfermedades cardiovasculares también. Así, el sueño de menos de 6 horas
se asocia linealmente con un aumento de la mortalidad. Y fíjense, a mí me gusta mucho este gráfico porque relaciona de alguna manera, en forma muy esquemática, estos factores que habíamos mencionado, estos esenciales de la vida 8, que son los que modifican el riesgo cardiovascular, están entrelazados de alguna manera en forma directa con los determinantes sociales de la salud. Es decir, estos factores no están en un universo aislado. Estos factores se meten dentro de la vida del individuo y de sus relaciones interpersonales, de su estructura comunitaria, de su estructura social, y además están modulados en forma positiva o negativa por la salud psicológica, siendo ansiedad, el complejo de ira-hostilidad que les comenté, el estrés crónico, los estresores crónicos, el pesimismo y la depresión, moduladores negativos de esta salud cardiovascular. Y el bienestar psicológico, en contrapartida, el mindfulness, después vamos a hablar un poquitito de eso, la gratitud, el optimismo y el sentido de propósito vital, moduladores positivos de la salud cardiovascular. Entonces, hasta acá podemos decir que los factores psicosociales se asocian a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Una mención particular merecen estrés, ansiedad y depresión por el cuerpo de evidencia que existe que relaciona estos factores con enfermedad cardiovascular. Algunos datos estadísticos, la depresión, la prevalencia de ansiedad y depresión, en la época pre-pandemia llegaba a los 298 millones, y en la época post-pandemia se incrementó a 374 millones. Es decir, la pandemia en sí mismo actuó como un modulador negativo en esta prevalencia. Y fíjense cómo en Argentina llegamos hasta un 36,4% de desórdenes mentales. Es decir, 1 de cada 3 personas en nuestro país sufre alguno de estos trastornos. Es mucho. Si pensamos en ansiedad, vamos a ir caracterizando uno por uno, ¿no? Si pensamos en ansiedad, tenemos que pensar que es una emoción que se caracteriza por sentimientos de tensión y preocupación. Estas personas también tienen pensamientos intrusivos, y lo fundamental para que nosotros lo podamos detectar en la consulta es que generan múltiples síntomas. ¿Qué síntomas? De todo. Hay síntomas del orden físico, como por ahí activación autonómica, los sudores fríos, hiperventilación, dilatación de pupilas, muy típica la sequedad bucal, taquicardia, palpitaciones. De hecho, ustedes lo habrán visto en consultorio, son esos pacientes que les pasa de todo, que vienen con dolor de estómago, con palpitaciones, que no pueden dormir, que pueden tener también síntomas conductuales, hipervigilancia, hiperreactividad, compulsiones. Pueden tener también síntomas psicoemocionales, sentirse con temor a perder el control, agobiados, irritables, pueden tener trastornos del sueño también, trastornos de la memoria, e incluso llegar a estados de depresión por ansiedad. Son patologías que pueden coexistir. ¿Y por qué nos importa a los cardiólogos? ¿Por qué nos importan estas alteraciones? Porque, por ejemplo, en ansiedad se ha relacionado en pacientes con síndrome coronario agudo mayor mortalidad o mayor riesgo de mortalidad aquellos que además tienen ansiedad. Cuando vemos un poquito de la depresión, entendiendo esta como una tristeza persistente, que además tiene como característica la pérdida del interés en las actividades con las que normalmente se disfruta y una incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, esto durante al menos 2 semanas, tenemos que pensar que la depresión tiene por sí mismo algunos mecanismos biológicos que la asocian a mayor riesgo cardiovascular, y que después hay otro tipo de moduladores negativos de la salud cardiovascular. Por ejemplo, el individuo que está cursando o transitando una depresión suele ser un individuo que tiene aislamiento social, que tiene quizás una situación de desempleo, que es un factor de riesgo cardiovascular, como ya les voy a comentar un poquito más adelante. Puede tener abuso de sustancias o trastorno por consumo de alcohol y drogas, algunos moduladores o mediadores, negativos de comportamiento. Puede tener, por ejemplo, una baja adherencia a los tratamientos médicos, puede tener una nutrición deficiente, hacer poca actividad física, fumar. En general pueden tener alguna asociación con la obesidad, también la depresión. Y todo esto termina modulando negativamente la salud cardiovascular, más allá del efecto intrínseco que se ha demostrado con la depresión, que son estos mecanismos biológicos, una disfunción autonómica, factores plaquetarios, disfunción endoteliar, neurohormonas circulantes, estas son las hormonas del estrés, después se los voy a comentar también. Hay una asociación con insulinoresistencia y mayor tono proinflamatorio. Es decir, nosotros también cuando venimos hablando de estos temas y vemos cómo estas enfermedades se relacionan con el riesgo cardiovascular, reconocemos
que hay un aumento del tono proinflamatorio. Y fíjense, por ejemplo, este metaanálisis de pacientes diabéticos, donde pacientes que tenían depresión tenían mayor mortalidad cardiovascular. Por un lado, mayor enfermedad coronaria por el otro, y mayor riesgo de stroke. Este es otro metaanálisis donde se asoció la depresión en etapas tardías de la vida con mayor mortalidad cardiovascular. Es decir, si nosotros lo tenemos que poner por ahí en una especie de resumen, tenemos que pensar que la depresión se asocia con un aumento de la mortalidad e incremento de discapacidad y gastos y costo de vida. En pacientes con enfermedad cardiovascular, hasta 1 de cada 5 pacientes tiene depresión, y en insuficiencia cardíaca esta asociación es mucho mayor. Para nosotros es muy importante esta asociación porque modula negativamente y genera mayor mortalidad cardiovascular y mayor cantidad de internaciones y reinternaciones en pacientes depresivos con insuficiencia cardíaca. Y la depresión esto es algo que lleva mucho tiempo, quizás uno se empieza a noticiar de estos temas ahora, o el tema de los factores psicosociales, o la depresión en particular, es un tema que ha cobrado mucha relevancia post pandemia, pero realmente la evidencia de depresión y mayor impacto cardiovascular es evidencia que lleva tiempo ya. Entonces, nosotros hemos considerado desde el Consejo de Aspectos Psicosociales y las sociedades también en general, que la depresión debería ser considerada un factor de riesgo independiente para eventos cardiovasculares adversos. Es importante, esto ya lo vamos a ver más adelante, les voy a dar algunas pautas para detección y tratamiento. Y estrés, este es uno de los temas que a mí más me gusta. Estrés tenemos que pensar, o definirlo mejor dicho, como una respuesta tanto psíquica como física, es decir, es una respuesta integrada del organismo, que nos prepara para enfrentar una situación que percibimos como amenazante. Es decir, uno por ahí se refiere a estrés y siempre lo ponemos en términos negativos pensando que estrés es algo malo, pero en realidad estrés es una respuesta. Es una respuesta a un estresor, a una situación, y esa respuesta está condicionada por múltiples factores, entre ellos las capacidades que tenga el individuo para hacer frente a esa respuesta. Y aquí la percepción es muy importante porque podemos tener un mismo estresor y dos individuos diferentes reaccionar de forma diferente, porque su percepción y su capacidad de afrontamiento de ese estresor es diferente. E incluso podemos tener a un individuo con un estresor que en diferentes momentos de su vida reacciona diferente a ese estresor. Por ejemplo, quizás en la primera infancia o la primera vez que alguien se tuvo que exponer a rendir un examen, sintió mucho estrés y mucha angustia y mucha ansiedad. Y a medida que va pasando el tiempo, a lo largo de la vida, después de haber pasado por esa situación muchas veces, ya no tiene la misma respuesta a ese estresor. Entonces, estrés o las consecuencias negativas del estrés van a ser un interjuego entre la intensidad del estresor o del estímulo y mi capacidad de respuesta a ese estímulo. Y si hablamos de evidencia en estrés, no podemos dejar de mencionar este estudio que es paradigmático para nosotros en cardiología, que es el INTERHEART. Este es un estudio del 2004, publicado en Lancet, 52 países, la Argentina estuvo dentro de estos países, más de 30.000 casos, donde se vio que estrés psicosocial es el tercer factor en orden de importancia para producir un infarto de miocardio. Fíjense que incluso está antes que diabetes. Los primeros son alteración del metabolismo lipídico y tabaquismo. Y el tercer lugar, factores de estrés psicosocial. ¿Y qué es lo que habían considerado los autores del INTERHEART como estrés psicosocial? ¿Qué era lo que se había medido? Fundamentalmente, o con mayor odds ratio, estrés permanente en el trabajo y estrés permanente en el hogar. También habían otros factores considerados como depresión, estreses vitales o situaciones adversas de la vida, estrés financiero, pero fundamentalmente estrés permanente en hogar y en trabajo eran los que más se relacionaban con infarto de miocardio. Es decir, los autores llegan a esta conclusión que los estresores psicosociales se asocian de manera independiente y significativa con el incremento de riesgo de infarto. Este mismo grupo, interesantemente, publicó el año pasado un análisis de una corte poblacional de más de 100.000 pacientes, en donde crearon un score de estrés combinado que combinaba estrés vital, estrés laboral y estrés financiero. Y vieron que aquellos pacientes con alto estrés que combinaban estos tres factores tenían mayor riesgo de stroke,
mayor riesgo de enfermedad coronaria, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en general y mayor mortalidad por todas las causas. Es decir, el estrés alto, desde esta clasificación, se asociaba significativamente con mayor mortalidad y morbilidad cardiovascular. Y acá les voy a mostrar una serie de estudios que son viejos, pero para mí muy interesantes, que van a ir abonando fisiopatológicamente a esta teoría. Este es un estudio del año 1995, donde se evaluó que en las 2 horas posteriores a un ataque de ira, había hasta un riesgo de casi 3 veces mayor de tener un infarto de miocardio. Cuando se va a la parte de explicación fisiopatológica, los autores elaboran esta conceptualización que enojo, ira, se puede entender como un tipo de estrés mental, que genera mayor activación simpática, mayor liberación de catecolaminas, mayor proagregación plaquetaria, y que esto es lo que termina generando el mayor riesgo de infarto de miocardio. Otro estudio muy interesante y también viejo, año 1996, se evaluaron el número de muertes súbitas cardíacas el día que hubo un terremoto muy importante en Japón. Y se vio que ese día, el día del terremoto, aumentaron las muertes súbitas cardíacas. Aquí los autores elaboran esta teoría de que el terremoto primero se entiende como una forma de estrés agudo de alta intensidad, que es un estrés físico y emocional muy importante. Este terremoto había sido a las 3 de la mañana, los pacientes se despertaban en forma brusca, ¿no? Un despertar abrupto, y ellos pensaban, bueno, estos pacientes, estos factores van a tener seguramente mayor activación simpática, mayor liberación de catecolaminas, mayor tono proinflamatorio y de hipercoagulabilidad, y esto es lo que generó mayor riesgo de muerte súbita cardíaca, que había aumentado hasta 5 veces ese día. Otro estudio también muy interesante, y ahora que se viene el Mundial, este es un estudio que se publicó unos años después del Mundial de Francia 98, y se ve aquí en esta foto cómo el portero de Argentina, el arquero Carlos Roa, ataja el penal de Paul Ince, ¿no? Este es un jugador británico. Ese día y los 2 días posteriores a este evento, en que se incrementaron las consultas por infarto de miocardio, es decir, las admisiones a guardia por infarto de miocardio. Entonces, los autores llegan a esta teoría, elaboran esta conclusión, que el impacto emocional de eventos estresantes, desafiantes, generó una alteración neuroendocrina, hemodinámica y endotelial que genera mayor riesgo de infarto de miocardio. Fíjense cómo son distintos eventos que parecen aislados, pero que en el fondo tienen un factor en común, que es algún tipo de estrés emocional y una mayor activación simpática con mayor activación neurohumoral y mayor agregación plaquetaria. Otro estudio también muy interesante. Ustedes saben que la miocardiopatía por estrés, Takotsubo, también conocida con ese nombre, es una forma de insuficiencia cardíaca aguda que es producida por una cascada catecolaminérgica en general en relación a un estrés emocional. También puede ser por un estrés físico, no es lo más frecuente, pero puede ser por un estrés físico. Fíjense este estudio interesante de JAMA de la época pandémica, donde se comparó las admisiones por miocardiopatía por estrés en el periodo de marzo-abril de 2020 con los periodos previos, iguales de los años anteriores. Y fíjense que en este caso, vieron, acá les voy a mostrar, vieron que se habían incrementado las consultas o las admisiones por miocardiopatía por estrés. Ellos elaboran esta teoría, que bueno, la situación de pandemia obviamente fue una situación de un distrés psicológico, social y económico muy grande. Esto generó mayor cascada catecolaminérgica, mayor activación simpática en ciertos individuos predispuestos, y esto es lo que generó mayor tasa de miocardiopatía por estrés. Y ustedes me dirán, bueno, no, pero eso también podría ser por el COVID. Pero no, porque estos pacientes se les había chequeado si estaban infectados por COVID con RT-PCR, y en todos los casos había resultado negativa, porque era un criterio de inclusión para este estudio. Entonces, ahora voy a ir a un poquito de estudios más nuevos, pero fíjense cómo la evidencia que les vengo mostrando hasta el momento, de alguna manera confluye en que puede existir un factor estresante que genera estas disrupciones metabólico-autonómicas, llamémosle, que termina generando mayor impacto cardiovascular. Este otro estudio que les muestro acá, que es del 2018, es un estudio donde se relaciona el estrés laboral con
con impacto cardiovascular. Y esto era en pacientes, se evaluó en pacientes con y sin enfermedad metabólica. Lo que les muestro acá es el análisis del grupo de pacientes que tenían enfermedad metabólica, diferenciado en hombres y en mujeres, y pacientes varones con enfermedad metabólica y mayor estrés laboral tenían más riesgo de mortalidad que aquellos que no lo tenían. Y este impacto también fue mayor en hombres que en mujeres, y aquí hay una diferencia que es muy interesante, que tiene que ver con las cuestiones de género. De hecho, en las mujeres, por ejemplo, se ha estudiado que los factores de estrés que más se relacionan con eventos cardiovasculares son los factores de estrés interpersonal. No es que el trabajo no lo sea, pero parece haber una diferencia en el género, en los sexos, en cuanto a cuáles son los factores que le estresan al individuo. Y esto puede seguir una lógica cultural, quizás los varones o los hombres son los que más tienen el rol de sostener una familia y de llevar adelante una casa con el trabajo, y quizás las mujeres son más emocionales o las que tienen otro tipo de conductas en cuanto a las relaciones interpersonales. Por lo menos eso es lo que son las conceptualizaciones teóricas que hacen los autores al respecto de estos estudios. Y fíjense que uno diría, bueno, pero además estos pacientes tenían enfermedad cardiometabólica, Cassandra, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Pero aquí se hizo un subanálisis tratando de separar pacientes de estos pacientes si tenían o no tenían factores del estilo de vida asociados. Y fíjense cómo aquellos que incluso tenían 0 factor de riesgo asociado, pero que sí tenían estrés laboral, tenían más riesgo de eventos cardiovasculares. Y ni hablar, obviamente esto era mucho mayor, si además del estrés laboral tenían factores de riesgo cardiovascular. Los autores hicieron lo mismo, analizando, bueno, ¿qué pasa si esos pacientes que tienen además este estrés laboral, si analizamos esto en el subgrupo de pacientes que son sanos o que tienen los factores de riesgo controlados? Y el resultado fue el mismo: pacientes con estrés laboral, que no tenían factores de riesgo, o que habían corregido su presión, o que habían corregido su colesterol, o que no tenían dislipidemia, o que tenían una buena adherencia a la farmacoterapia, independientemente si estos factores estaban controlados, pero tenían estrés laboral, tenían mayor riesgo de mortalidad por causas cardíacas. Entonces, el control de los factores de riesgo no mitiga la mortalidad asociada a estrés laboral. Entonces, podemos decir que estos tres trastornos del estado de ánimo han mostrado en forma consistente, con evidencia o mucho cuerpo de evidencia, que generan mayor impacto a nivel cardiovascular. Y una mención especial me voy a tomar para hablarle de técnicas contemplativas. Esto también lo van a encontrar en el consenso de aspectos psicosociales, que si no se los compartió Juan, próximamente se los vamos a compartir, y hemos decidido considerarlo porque, por un lado, las sociedades las sociedades científicas y en cardiología se empezó a hablar de este tema, y por otro lado porque también es una estrategia que podría tener mucha utilidad en la modulación positiva de los factores de riesgo psicosocial, como les comenté en una de las diapositivas del principio. Fíjense, para ponernos un poco en términos en común, si hablamos de meditación tenemos que pensar que estamos hablando de prácticas mentales. A veces la meditación está asociada a cuestiones culturales, a cuestiones religiosas, pero yo los invito a que dejen eso de lado y que pensemos en la meditación como una práctica, como una forma de mejorar la concentración, de aumentar la conciencia, y que también han tenido el objetivo de que a través de la meditación la persona se familiarice con la naturaleza de su propia mente y que genere mayor autoconciencia de estímulos internos. Y bueno, ¿y cómo es que esto puede modular positivamente los factores de riesgo cardiovascular? Bueno, de alguna manera ya sabemos que la meditación, o por lo menos hay mucha evidencia, y en esto sí es más consistente, de que reduce el estrés. Y después les voy a comentar un poquito cómo es que esto sucede. Y por otro lado, al aumentar esta conciencia, como les decía, al mejorar la percepción de uno mismo y incrementar la conciencia, de alguna manera modula la forma en la que el individuo se relaciona con los factores de riesgo cardiovascular. Y estos serían los dos mecanismos propuestos, por los cuales la meditación podría reducir el riesgo cardiovascular. Fíjense acá, y esto es lo que les quería comentar, acá a la izquierda van a ver la respuesta de estrés. Esta es la respuesta típica, característica, definida como la respuesta de lucha-huida, donde tenemos
una activación del sistema nervioso simpático, la liberación de hormonas del estrés agudo y crónico, y cómo esto termina generando mayor presión arterial, frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno, bueno, lo que ya sabemos de la respuesta de estrés. Ahora, hay una respuesta que se llama la respuesta de relajación, que es una respuesta que se puede elicitar a través de la concentración y a través de la respiración. Es decir, la respuesta de estrés es automática. Y esto tiene un sentido biológico, porque la respuesta de estrés, en términos biológicos, se condiciona en el individuo, en el ser humano, para favorecer la supervivencia. Es una respuesta primitiva. ¿Por qué? Porque si yo me enfrentaba a un depredador, y yo tenía que activar mi sistema y tenía que salir corriendo. Y después volvía al reposo. Entonces, nosotros hemos evolucionado rápido, si pensamos que en 10.000 años el hombre pasó de las cavernas al ser humano moderno que hoy tenemos, en términos de evolución esos 10.000 años no es tanto tiempo. Y seguimos respondiendo con nuestra respuesta de estrés de la misma manera que lo hacíamos si hace 10.000 años nos enfrentábamos a un depredador. Entonces el cerebro no tiene la capacidad de hacer esta distinción. Y por eso las respuestas de estrés son automáticas, porque uno percibe una amenaza, que puede ser real o no, pero esa percepción genera esa respuesta. Ahora, si nosotros tenemos que elicitar la respuesta de relajación, es una respuesta que tiene que ser de alguna manera forzada o generada, no es una respuesta natural. Y para eso la respiración es o las formas de meditación son muy útiles. Y esta respuesta se caracteriza por una disminución de la actividad simpática, una disminución de la liberación de las hormonas del estrés agudo y crónico, ¿no? Sería como una modulación de este sistema nervioso autónomo, favoreciendo el tono parasimpático. Aquí es lo que yo les comentaba antes sobre cómo las meditaciones, o particularmente la meditación tipo mindfulness, que es la meditación de atención plena, a través de alguna manera mejorar la autoconciencia y la autorregulación, modula la forma en la que el individuo se relaciona con los factores de riesgo cardiovascular. Hay otros mecanismos descritos, quizás con menos evidencia, pero que sugieren que la meditación podría además reducir el tono proinflamatorio y mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Es la diferencia en el intervalo de tiempo de latido a latido. Las personas con una amplia variabilidad de frecuencia cardíaca tienen menos riesgo de muerte súbita. Esto es algo que se ha descrito hace mucho tiempo. Personas con poca variabilidad de frecuencia cardíaca, más riesgo de muerte súbita, o más riesgo de muerte de causa cardiovascular. Y el mecanismo subyacente a esto se cree que es un mayor tono, en el término positivo, ¿no? Se cree que es un mayor tono parasimpático. Si yo tengo una buena variabilidad de la frecuencia cardíaca, tengo un mayor tono parasimpático, que es el que va a regular al simpático, ¿no? Entonces, esto sería como una forma indirecta de marcar una salud del sistema nervioso autónomo. Estos serían los mecanismos por los cuales la meditación puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. En esta misma línea de lo que les comentaba antes, la American Heart en 2017 publicó un statement en donde dicen que, dado que esta es la meditación, ¿no? Dado que es una práctica de bajo costo y bajo riesgo, debería ser considerada como ayudante a las guías de reducción de riesgo cardiovascular. Aquí yo les quería comentar algunas cosas en meditación o en prácticas mente-cuerpo, y llamemos estas prácticas mente-cuerpo a estas que yo les menciono acá. MBCR es la meditación basada en mindfulness, técnicas de reducción del estrés basadas en mindfulness. TM es meditación trascendental o la relajación muscular progresiva, o técnicas para el manejo del estrés. Todas estas prácticas, de alguna manera en este metaanálisis, mostraron reducir depresión, reducir ansiedad y algún efecto en reducción de presión sistólica y reducción de presión diastólica, ¿sí? La calidad de los estudios, y esto es algo que les debo decir, para meditación es baja. Y es baja porque tienen muchas fallas metodológicas. Ahora más adelante les voy a mostrar una diapositiva sobre eso. Entonces, si bien hay ciertas sugerencias, esta calidad baja no permite sacar conclusiones firmes. Este es otro estudio donde se comparó la meditación trascendental, una forma de meditación, con educación para la salud. Es decir, se comparaban estas dos intervenciones. Y se vio que aquellos pacientes que meditaban en comparación con la educación para la salud tenían mayor sobrevida libre de eventos. Bien, y entonces, como les decía, el problema con las técnicas contemplativas o la meditación es la calidad de la evidencia.
Y cuando hablamos de la calidad de la evidencia, hablamos de que en general son estudios que tienen o diseños con no randomizados o no cegados, o que no tienen un adecuado poder para de alguna manera manifestar el outcome del estudio, no tienen un buen seguimiento, tienen altas tasas de abandono, no completan el 85% de la información de seguimiento, o en muchos casos también, y esto hay que decirlo, quizás los investigadores tienen algún sesgo, o sesgo de publicación, o algún otro tipo de sesgo con relación a los resultados de esos estudios. ¿Sí? Pero como dice un colega mío que yo quiero mucho, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Yo creo que antes que descartar esta práctica o esta técnica, quizás debemos mejorar la forma en la que generamos evidencia al respecto de este tema. Entonces, bueno, para ir terminando, les quiero dejar algunos mensajes para el hogar en lo que respecta a factores de riesgo psicosocial y riesgo cardiovascular. Y es que, bueno, en términos globales, como les he mostrado, los estudios definen que los factores de riesgo psicosocial, con diferente peso en diferentes poblaciones, son predictores de riesgo independientes para mortalidad cardiovascular. Por otro lado, y esta es una revisión que hizo Rosansky, que es un autor bastante característico en lo que es cardiología del comportamiento, hay ciertas conductas que promueven la enfermedad cardiovascular, y estas son comportamientos negativos en salud, es decir, malos hábitos en salud, emociones negativas, el pesimismo, un sentido de sentirse sobrepasado por las situaciones de la vida o el distrés. Distrés entendemos como estrés negativo, el estrés que me sobrepasa. La soledad también, de esto no les hablé, pero soledad también en época de aislamiento han publicado varios estudios muy interesantes sobre soledad y riesgo cardiovascular. Y la falta de sentido vital, la falta de propósito. Y podemos en contrapartida mencionar algunas conductas que sí promueven la salud cardiovascular, como los comportamientos positivos en salud, dieta adecuada, ejercicio, lo que ya sabemos. Emociones positivas, el optimismo, un adecuado manejo del estrés, una conectividad social positiva, es decir, relaciones sociales positivas, y tener un sentido de propósito vital. Las medidas del estilo de vida también son fundamentales, y muchas de ellas, nosotros por ahí cuando uno habla de medidas del estilo de vida, piensa que estamos hablando de medidas para reducir hipertensión, diabetes, colesterol, etc. Pero estas medidas también modulan positivamente los factores de riesgo psicosocial. Y estamos hablando de alimentación saludable, la actividad física. Actividad física hoy en día es uno de los, nosotros le llamamos standard of care en depresión, es decir, depresión, uno pensaría, depresión la vamos a tratar con farmacoterapia, pero la actividad física y la psicoterapia son parte de la tríada del tratamiento en depresión. Entonces la actividad física es un modulador muy positivo en algunos trastornos de ansiedad y del estado de ánimo como la depresión. Los vínculos sociales sanos, la conectividad social positiva que les había comentado, dormir bien, como ya les comenté, evitar hábitos tóxicos y un adecuado manejo del estrés. Entonces, nosotros desde el Consejo de Aspectos Psicosociales, y esto también lo van a poder encontrar en el consenso, emitimos estas recomendaciones. En primer lugar, hay una asociación muy clara entre estrés psicosocial y el riesgo cardiovascular incrementado. Esto que nosotros hemos publicado también está en línea con guías de práctica clínica y sociedades científicas a nivel internacional. Recomendamos también un abordaje integral del estrés psicosocial en pacientes con enfermedad cardiovascular, y recomendamos, hubo acá una rotura, recomendamos derivar a salud mental ante la detección de síntomas compatibles con estrés, ansiedad o depresión. Es decir, nosotros como cardiólogos o como médicos de atención en salud, como clínicos, probablemente nos crucemos con pacientes depresivos, porque como vimos la prevalencia es 1 de cada 3 personas en nuestro país. Y no es que nosotros tengamos que tratar a esos pacientes, pero sí está en nuestras manos, así como si detectamos un paciente que fuma, lo queremos derivar a cesación tabáquica, o si detectamos un paciente diabético, lo queremos derivar a diabetología o a endocrinología. Está en nuestras manos que si detectamos estos pacientes con trastornos del estado de ánimo, hagamos un abordaje inicial, y si no tenemos el tiempo, porque ya sabemos que el tiempo es tirano y quizás en el consultorio es difícil de practicar, que derivemos al especialista de salud mental.
Con respecto a meditación, y esto quizás con menos fuerza de evidencia, sabemos que la meditación es una técnica eficaz para reducir ansiedad, estrés percibido y recurrencia en depresión. Recomendamos la utilización de técnicas basadas en atención plena para pacientes con enfermedad cardiovascular, porque no solo el efecto que tienen en gestión del estrés, sino porque, como les dije, modula la forma en la que el individuo se relaciona con los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, es un ayudante muy importante a la hora de generar cambios de hábitos o del estilo de vida. Hay algunas otras prácticas de meditación, como la meditación trascendental, que también pueden ser útiles, como ayudantes al tratamiento de enfermedad cardiovascular, y, como les dije nuevamente, se recomienda que los pacientes utilicen estas prácticas para mejorar su relación con los factores de riesgo cardiovascular. Como conclusiones, y ya para terminar, la evidencia muestra que los factores de riesgo psicosocial son determinantes en la salud cardiovascular. Es necesario tener presente estos factores cuando vamos a hacer una evaluación de riesgo individual. Hay una realidad que es que no contamos ni con calculadoras de riesgo ni con scores que nos permitan guiar conductas, y esto es algo en lo que nosotros en particular desde el Consejo de Aspectos Psicosociales estamos trabajando. Es un objetivo que nos hemos propuesto para el próximo año, tratar de generar algún tipo de protocolo de atención de abordaje, pero bueno, es verdad que al momento no tenemos calculadoras o scores que nos permitan guiar conductas. Y finalmente, y esto para nosotros también es algo importante, cuando uno tiene que hacer modificaciones en este orden, en lo que son los factores psicosociales, obviamente hay un campo que es el campo individual, ¿no? Nosotros en la consulta con el paciente, ahí sentado con la familia quizás. Pero hay otro campo que nos excede y que es el campo de las políticas públicas. Nosotros quizás no vamos a poder influir en cómo es el nivel socioeconómico de ese paciente. En eso vamos a necesitar el apoyo de la comunidad o, bueno, las políticas, ¿no? Y en este sentido nosotros creemos que es importante involucrar a esos exponentes, ¿no? Con lo difícil que eso pueda llegar a ser. Así que bueno, sin más, muchas gracias, gracias por su atención y muchas gracias por la invitación. Muy bueno, Negra, muchas gracias. Buenísimo, Cassandra, excelente. Muy Un claro todo. compendio que muchas cosas, Cassandra. La verdad que primero un honor que nos hayas dado vos la charla, siendo quien sos dentro de este consenso, y tu importancia para que esto se haya realizado. Así que un orgullo que estés acá, también en Bariloche, ¿no? Hermoso. Y una pregunta te quiero hacer, con respecto al sueño, me quedé pensando, ¿por qué más de 8 horas, ¿no? ¿Es así? También tiene un efecto deleterio. Eso es... Mira, por lo menos lo que está publicado, y en esto creo que Juancito también puede emitir alguna opinión, sobre todo en mujeres, cuando el sueño es más de 8 horas, también se ha asociado a depresión. Y yo creo que Ajá. nosotros lo que estamos viendo ahí en realidad es un exponente de un paciente que viene trayendo otras cosas, probablemente depresión asociada. Ah, ok. Exactamente. Bien. Sí, hay Interesante. una Sí. cuestión que vos, Cassandra, debes saber más en cuanto a sueño de más de 8 horas, que tiene que ver con eso, con la depresión y mayor liberación de interleuquina 1 y 6, que están súper implicadas, y algo también que se está viendo mucho ahora es el papel de la melatonina en todas estas cuestiones. No sé si vos, Cassandra, estás al tanto de eso, más o menos. No, de esto seguramente vas a estar vos más al tanto que yo. Sí, pero sí, lo que dice Juan sobre depresión es algo que por lo menos es lo que está reportado en esos estudios, o por lo menos en ese en particular que yo les mostré, que es un estudio en donde participó Valentín Fuster. Valentín Fuster es un argentino que está en Estados Unidos, que es un referente en enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y bueno, en ese estudio lo que se veía o lo que se sugería es que se estaban en ese grupo de mujeres que duermen más de 8 horas, en general estamos viendo ese sueño como un exponente de una depresión de base. Y como dijo Juan, y como les mostré yo también en la presentación, la depresión tiene toda una serie de factores metabólicos y proinflamatorios asociados, y eso es lo que termina generando mayor riesgo cardiovascular. Sí, no sé si vos por ahí, Juan, tenés algún dato especial de la melatonina que quieras comentar también. No, digamos, no hay una fuerte evidencia, pero lo que se ve es que
mejora el estrés oxidativo, disminuye todas las metaloproteasas, bloquea ciertas interleuquinas y demás en ciertas dosis. Como Pero neuroprotector. bueno, a como un altas dosis. neuroprotector, un inmunomodulador, una cosa así que se viene fuerte en eso. Pero bueno, en pacientes que se van a hacer cirugía de revascularización miocárdica, quirúrgica, si le das una dosis de melatonina prequirúrgica, se ve que la evolución es mucho mejor que las que no se les da y demás. Hay varias cosas interesantes. Y otra cosa que te quería preguntar, Cassandra, con respecto al sueño, por lo menos cuando yo estudié apnea del sueño, te decían que mientras más larga era la apnea, peor es. Ahora parece que no tiene nada que ver la duración de la apnea, sino que ahora la mayor mortalidad de riesgo cardiovascular está más relacionada con los despertares abruptos de los pacientes que hacen que se eleve el tono simpático, y es Eso te ahí iba a decir. cuando se Sí, provoca la arritmia fatal. No si está exactamente. mucho tiempo y hay más hipercapnia y demás, sino que esa disregulación simpática-parasimpática es lo que provoca la muerte súbita y la taquicardia ventricular. Completamente. Y mirá, justamente esto que vos me estás diciendo tiene mucho que ver con algunos de los mecanismos que yo les mostré en aquellos factores que están relacionados desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Factores que están relacionados con mayor mortalidad. Porque si pensamos que en toda la serie de estudios que yo les he ido comentando y en toda la evidencia se señala al desbalance autonómico, así se lo ha llamado, al desbalance autonómico con mayor riesgo cardiovascular porque genera mayor riesgo arrítmico y mayor tono proinflamatorio. Y es eso, la modulación que tiene el sistema nervioso autónomo en su exponente del sistema nervioso simpático sobre la salud cardiovascular es brutal. En arritmias, en daño miocárdico directo, pensemos en el Takotsubo, y en el tono proinflamatorio y enfermedad aterosclerótica. Y es Totalmente. así, Juan, totalmente. Es el tono simpático, digamos. De hecho, y aprovecho para decir, para reforzar esto de la meditación que nosotros venimos trabajando, cuando uno trata de favorecer estas conductas positivas, lo que está haciendo o lo que está buscando como objetivo fisiopatológico es disminuir el tono simpático, es elicitar esa respuesta de relajación en donde yo voy a disminuir el tono simpático y favorecer el tono parasimpático. Fíjate vos, Juan, también la variabilidad de la frecuencia cardíaca que les comentaba, que les comenté muy al pasar. Durante muchos años se relacionó la variabilidad de la frecuencia cardíaca, una pobre variabilidad, es decir, una frecuencia cardíaca fija, llamémosle así, con mayor muerte súbita, y durante muchos años no se supo por qué. Y después se vio que en realidad esa poca variabilidad de la frecuencia cardíaca estaba relacionado con un pobre tono parasimpático y por ende por un mayor tono simpático, es decir, un desbalance autonómico. Entonces, fíjate cómo estamos hablando de todos diferentes factores, diferentes cosas que terminan confluyendo en el desbalance autonómico es deleterio y genera mayor mortalidad cardiovascular. Bien. Me quedé pensando una cosita que hablaban antes con respecto a la melatonina, también en la calidad del sueño, pensando en respetar el ritmo circadiano, ¿no? Circadiano. No es lo Exactamente. mismo, digamos, laburar en el casino y querer dormir, digamos, durante el día, que poder, digamos, respetar este tema de ritmo circadiano y la melatonina. Y me quedaba pensando, en relación a tu charla, que me pareció brillante, Cassandra, es qué chiquitas quedaron las estatinas y la aspirina, ¿no? En prevención cardiovascular. Como Totalmente. que quedó ahí muy, muy chiquito como prevención. Así que nada, me pareció brillante. Y el tema de la alimentación, que creo que también es fundamental en términos de cuestiones proinflamatorias, ¿no? Lo importante que es la nutrición en función de estos hábitos que mencionás. Sí, completamente. Mira, la verdad es que, bueno, las charlas, Natalia, podría ser infinita. Es más, yo, bueno, fui recortando. Me dio risa que Mara dijo, ay, cuánta información, y yo dije, y toda la que saqué. No, la verdad es que a mí estos temas me gustan mucho, y yo creo que nosotros venimos de una escuela, o venimos formados con un paradigma farmacocéntrico, ¿no? Como, bueno, si tenés esto, te doy aquello. O si tu problema es tal, tu fármaco es tal. Y no hemos sido, a mi entender por lo menos, lo suficientemente educados en la importancia
que las modificaciones del estilo de vida pueden tener en nuestros pacientes cardiovasculares, o bueno, en nuestros pacientes en general. Yo soy cardióloga, les hablo de los pacientes cardiovasculares, pero esto impacta en muchos niveles en la salud global, ¿no? Y creo que, bueno, no sé si me atrevo a decir que las estatinas y la aspirina han quedado fuera de juego en prevención primaria, pero sí me atrevo a decir que tenemos que considerar fuertemente las modificaciones del estilo de vida, y en eso, como vos decís, la alimentación es central. Somos lo que comemos. Hay un montón de evidencia que relaciona inflamación, mala alimentación con inflamación, con eventos cardiovasculares. Hay un montón de evidencia que relaciona mala alimentación, ultraprocesados, bueno, carne, con cáncer de colon, con enfermedad oncológica también. De hecho, la enfermedad oncológica y la enfermedad cardiovascular comparten muchísimos factores de riesgo en común. Entonces uno se empieza a preguntar. Proinflamatorios, ¿no? Exacto, exacto. Y esto es algo que hablo mucho con mis colegas en el consejo, como que yo empiezo a ver que la vía final común de todas estas cosas, pero de todos estos factores de riesgo, es la inflamación. Si yo duermo mal, tengo mayor tono proinflamatorio, lo dicen los estudios. Si yo como mal, tengo mayor tono proinflamatorio, lo dicen los estudios. Si yo no hago actividad física, el sedentarismo se asocia con mayor tono proinflamatorio. La obesidad se asocia con mayor tono proinflamatorio. Y el mayor tono proinflamatorio se relaciona con enfermedades cardiovasculares, con cáncer y con mayor mortalidad. Yo tengo muchas ganas de hacer, y esto se los comento como algo personal, tengo muchas ganas de hacer en algún momento alguna especie de charla o simposio en donde la inflamación sea el centro, porque yo estoy convencida de que es la vía final común que une todas estas cosas. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. En este cambio de paradigma que mencionás, es empoderar al paciente. O sea, es También, salirnos, sí, digamos, de atacar a, ¿no? Como que hay enemigos a vencer desde lo farmacológico, ¿no? Como que todo centrado en atacar a, y no en priorizar el fortalecimiento y el papel protagónico que tiene cada individuo en el cuidado de su salud y en relación a las 100%. elecciones. 100%, Y Natalia. ahí es correrse, digamos, de este por ahí modelo médico hegemónico en donde nosotros podemos sanar o curar o acompañar en ese proceso de curación, a que el protagonista real sea el consultante, que Y ya no no es es más fácil. paciente. Sí, es Claro. verdad, no es más paciente, es consultante. Y te digo que no es fácil, porque ya sabemos que el tiempo es tirano, que tenemos consultas súper cortas, porque la obra social, porque cuestiones que también hacen a nuestro estilo de vida y a nuestra salud, ¿no? Y ¿qué es más fácil? ¿Recetar una benzodiazepina o explicarle al paciente todas las medidas de higiene del sueño? Es difícil, hay que de alguna manera mediar el tiempo de consultorio con las necesidades del paciente, porque el paciente viene a la consulta y trae todo su bagaje consigo, y tratar de explicarle y favorecerlos el cambio de hábitos y del estilo de vida, y en el medio tener una consulta que a nosotros nos permita redituar y vivir felices. Es difícil, es difícil. No digo que no se pueda, pero sí hay que reconocer estas dificultades a las que nos enfrentamos nosotros, por lo menos en nuestro medio, ¿no? Después hablamos de intestino permeable, enfermedades inflamatorias y la relación, ¿no? La microbiota. La microbiota, otro gran tema Otra de la bomba. actualidad. Te hago Otro gran una tema de la- pregunta, Cassandra. ¿Qué has leído vos sobre el desplazamiento de la homeostasis hacia la alostasis, que Uf, Daniel Flinchstein lo está desarrollando a eso de una manera amo ese feroz? tema, amo ese tema. Ahora todo parece que es alostasis, la homeostasis pasa a ser algo de Sí, la aspirina y la estatina, digamos. sí, en realidad está el modelo homeostático, que es un El modelo que ya lleva varios. paradigmático. Sí, y Flo es el Bernard, modelo con el que nos criamos, claro. Es el exactamente. modelo con el que nos criamos, y es un modelo del 1800, establecía que los parámetros se enfoca en mantener los parámetros fisiológicos dentro de un determinado rango, y que el objetivo del organismo es mantenerlo en ese rango, ¿no? Como por ejemplo, de hecho, abro un paréntesis, yo creo que no es que pasamos de un modelo a otro, yo creo que hay algunas variables
que siguen el modelo homeostático y que hay otras variables, como creo que son la mayoría, que siguen un modelo alostático. Entonces, volviendo, en la homeostasis yo tengo un rango muy estrecho donde mi organismo se preocupa en mantenerlo en ese rango, sin importar casi el resto de los factores. Entonces, en ese modelo nosotros nos crecimos y pensamos, bueno, si yo tengo mal esto, lo tengo que regular de tal o cual manera y volver a ese equilibrio. En cambio, el modelo alostático, yo creo que es un modelo que explica mucho mejor las patologías que hoy tenemos, habla de que el organismo en realidad no intenta mantener esa variable dentro de un rango, sino que va adaptando ese número o ese parámetro en función del entorno y en función del ambiente. Les voy a dar un ejemplo para ser La más clara. epigenética. Claro, por ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo como para ser un poco más clara. Pensemos en la presión arterial, ¿no? Uno dice, bueno, la presión normal es 120/80, ¿no? Por decir un número. Bien, si yo soy una persona que todos los días salgo, estoy acá ahora en Buenos Aires, salgo, me grito con la persona de tránsito porque no me dejó pasar, estoy 1 hora arriba del auto, está el tráfico, voy llegando tarde al trabajo, todo el día me estoy predisponiendo a una situación en donde mi presión está más alta porque yo estoy en estrés. El organismo empieza a identificar ese parámetro y dice, mi presión yo la necesito más alta porque todo el tiempo estoy en estrés. El organismo, yo siempre me gusta volver a lo básico y que es, pensemos en términos biológicos. Y cuando uno piensa en términos biológicos, el ser humano está diseñado, entre comillas, para la supervivencia. Entonces el organismo busca la eficacia. Y si yo todo el tiempo estoy en estrés y todo el tiempo mi presión está en 140, el organismo dice, yo estoy necesitando otra presión. Y el punto de referencia, que antes era 120/80, va a ir a 140/90. Pero eso que uno dice, no, está mal, el organismo lo piensa en términos de adaptación. Yo me estoy adaptando a un ambiente que tiene ciertos estresores o ciertos estímulos y me estoy adaptando a ese ambiente para poder sobrevivir mejor. Ahora, esa adaptación en el tiempo puede ser deleteria y es lo que conduce a patología. Y yo creo que el 95% de las hipertensiones esenciales que nosotros decimos, bueno, es idiopática y no sabemos por qué es, y en el fondo tiene un poco de mecanismos alostáticos que involucran el consumo de sodio, que involucran el estrés crónico, y yo creo que con la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, pasa algo muy similar, ¿no? Venimos con, no me quiero meter en temas que son de Arturo, pero venimos con sobrecarga crónica de glucosa o de alimentos con alto índice glucémico, y entonces el páncreas empieza a decir, bueno, yo voy a necesitar más. Entonces empezamos a sobrevivir con hiperinsulinemia, porque el páncreas, nuestro organismo y el páncreas en particular dice, bueno, yo voy a necesitar más. Entonces se va corriendo el punto de referencia, bueno, y un día se agota, ¿no? Y ahí es donde aparece la patología. Excelente. Buenísimo. Excelente, Cassandra. Clarísimo todo. Un tema que hoy hablaba con los cuidadores domiciliarios, que hablábamos del autocuidado, ¿no? Cuidarse para poder cuidar. Hoy les proponía que la evidencia, obviamente tiene que ver la actividad física en relación a la capacidad de cada uno y la salud que tiene cada uno, pero que los beneficios ya se ven a nivel cardiovascular y cerebrovascular cuando uno hace 10 minutos de caminata sostenida por día, o sea, y cuando uno lo baja en esos términos, es lo que hablaban antes con Natalia, es empoderar al paciente y pasarle la posta, es menos pastillas, más salud, más alimentos menos procesados, más naturales, y decís, ¿quién no puede hacer 10 minutos seguidos? ¿No? Y después cuando le hablamos de media hora de caminata por día, dividido en fracciones de 10 minutos, ¿no? Arturo justo se tuvo que ir, pero sabemos que los pacientes con diabetes tipo 2, insulina resistencia y demás, tienen más beneficios, esos 10 minutos lo caminan después de comer, cuando nos agarra esa marea alcalina. Entonces, yo lo que estoy optando es por decirle estas cosas a los pacientes y decir, ¿aún así preferís tomar estas pastillas? Obviamente no cuando estamos haciendo prevención secundaria, ¿no? No, obviamente, pero sí. Y hoy me pasó que el auditorio, no eran pacientes, eran estudiantes, me decían,
me siento tonta en tomar tantos remedios, me dijo una mujer. Y digo, qué bueno, porque le dio un impacto, ¿no? Que dijo, me siento, y otra me dijo, me siento vagoneta. Y creo que hacia ahí tenemos que ir, ¿no? No que la gente se sienta mal, pero sí empoderarlos y decirle, mira, podés vivir mejor, con menos plata, con más actitud y más organización, ¿no? Así que, bueno, Me encantó tu reflexión. consejitos así como tips, ¿no? Para el día a día, y es como, a ver, hagámonos, y todos, ¿no? Y nosotros tenemos que ser ejemplo también de todo Totalmente. esto, ¿no? Uno se siente con más autoridad. A mí me pasa que cuando estaba en la residencia tenía cero autoridad para dar cualquier indicación médica. Hoy recién, después de un par de años, me permití tener un poquito de autoridad. Bueno, Cassandra, no sé si hay algún comentario más. Acá han escrito, excelente tu charla, tu claridad, muy generosa con tu tiempo y con la presentación que nos diste. Qué bueno que esto queda grabado y la subimos después al canal de YouTube para poder mirarla de vez en cuando y pispearla y leer el consenso que sí lo tenemos. Un orgullo. Bueno, perfecto. No, yo más que nada agradecerles por la invitación. A mí este tema me apasiona y me gusta poder transmitir estos conceptos y que empecemos a estar todos en esta misma línea donde el paciente tiene que hacerse también responsable de su salud y que nosotros le podamos de alguna manera brindar esas herramientas o al menos ese acercamiento. Así que gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias a vos. Buenísimo. Buenas noches. Nos vemos. Nos Gracias. vemos. Gracias, Nos vemos. Cassandra. Buenas noches. Chau, chau. Hasta luego. Chau, Nati. Chao, chao. Chau, 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 Leo. gracias. Chau, Luis.